En el abismo normal, el permafrost se lo han cargado y es muy complicado jugar el mejor equipo de permafrost, que es Ayaka. Sin embargo, en el otro abismo, que no ha dejado muy contentos a los jugadores, el teatro imaginario que resetea dentro de 1 o 2 días desde que veáis este vídeo, es el que se va a resetear un abismo de permafrost. Es decir, a los amantes del permafrost, prepararos porque ahora sí vais a poder disfrutar de vuestros equipos de Grizzly, de Ayaka, de Shenhe, de Ganyu, de Neuvillette Permafrost, que creo que se puede jugar, ahora os lo confirmo, Neuvillette. Pero básicamente, bueno, desconfirmo, Neuvillette no se puede jugar. Básicamente ya tenemos el nuevo teatro imaginario para hacer un análisis previo y el día que salga tendréis vídeo del gameplay y guía para hacerlo facilito. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, no vais a los directos link abajo en la descripción. Gracias por ver y disfrutar el canal y gracias por todo el apoyo free to play que ayuda un montón a posicionar y exponer el canal y que crezca. Y vamos con el repaso rápido al reset del nuevo teatro imaginario. Pues bien, recordad que el teatro imaginario, y este vídeo será recurrente al igual que el típico vídeo que siempre os hago explicando el reset de los nuevos abismos, básicamente cambia cada mes y cambia los 3 elementos que te permite entrar personajes de dicho elemento. Y luego recordar que siempre hay una serie de invitados. Estos invitados puedes usar los tuyos o te darán unos prearmados que con la experiencia del primer teatro imaginario, los prearmados son suficiente para hacer todos los retos. Es decir, son buenos, están más o menos armados, pero dan el desempeño para hacer los retos. Y luego aparte también cambian pues los enemigos, los personajes luego extra, que hay unos personajes extra, otros elementos para hacer reacciones y toda esta historia. Pues bien, ¿qué tenemos mañana o pasado mañana en el teatro imaginario a quien le gusten los modos endgame de Genshin? Pues tenemos los elementos Hidro, Crío y Anemo. Y aquí, punto. Recordar que muchos y muchas les ha costado hacer el máximo modo difícil del teatro imaginario anterior porque no tenían los suficientes personajes subidos a nivel 70. Creo que Anemo se repite lo de lo anterior, con lo cual quien haya subido bastantes Anemos como el viajero Anemo, Jin, Sayu y cosas así, Venti si no lo tenía subido, Sakarosa, pues creo que igual va a poder reciclar todo eso para este abismo, Xianyun, Kazuha, etc. Y los otros son Hidro y Crío. Crío, yo no sé cuántos amantes del permafrost habrá, pero desde luego Hidro es la nación de Fontaine y todos tenéis una Furina subida, un Neuvillette subido. No está en los invitados iniciales, pero se va a poder incluir un Neuvillette, dado que con los elementos correspondientes puedes elegir los personajes que quieras para que entren de esos elementos. Así que este está más fácil. Aquí por terminar los elementos, inciso, recordar que algún día que nos quisieran fastidiar, nos ponen un abismo de estos con el elemento Geo. Geo porque es el menos usado, Dendro porque es junto al Geo de los personajes que menos hay de ese mismo elemento, y algún otro elemento que sea en ese momento el menos usado y nos fastidian vivos porque tendremos que ponernos a subir personajes que yo he hecho el cálculo y no podría jugarme un abismo si nos ponen 2 elementos Dendro y Geo juntos, a menos que el otro elemento tenga más de 10 personajes subidos. Pues bien, los personajes que nos van a dar, es decir, los iniciales, los que están prearmados y suelen funcionar son Furina. Creo que esto es bastante inútil porque todo el mundo tiene a Furina en su cuenta y después del rerun con C1 y C2, dejar en los comentarios qué constelación tenéis de Furina. Bárbara, que servirá como healer, ya que nos hemos dado cuenta que los pisos y los enemigos que hay, con que tengas un buen personaje muy bien armado, ya el resto simplemente sirven como apoyo. Después de Bárbara, Ayaka. Así que todos los que tenéis vuestra Ayaka y lleváis tiempo sin poder usarla, es momento de desempolvarla. Y creo que esta Ayaka estará bien construida seguramente. Luego, Diona, que realmente este Diona aquí lo entiendo poco porque una Charlotte a día de hoy funciona muy bien. Layla se juega mucho, quien quiere un escudo muy poderoso. Pero bueno, Diona, y para terminar, Xiao y Faruzan. Recordemos que el anterior abismo, como curiosidad también, estaban Scaramucci y Faruzan, y os enseñé cómo los 2 primeros pisos se podían pasar con Scaramucci y Faruzan de prueba y dejarte, pues, porque en total creo que eran 8 pisos, dejarte los 6 siguientes con los personajes tuyos y los iniciales. Así que con todo esto creo que se va a poder hacer bastante fácil. Seguramente con los personajes de prueba los 4 primeros pisos se puede hacer. Si hay algún piso de defender monolito y demás, como os enseñé en la guía, lo enseñaré en el vídeo cuando salga ya el abismo, porque van a cambiar los enemigos y los pisos. Y recordemos que el anterior, si aún no lo habéis acabado, más o menos los puntos de inflexión son en el piso 4 y monolito a defender, y os enseñé mucho y muy bien cómo defenderlo. Y luego ya piso 6 y piso 8 están los bosses, que son Nidoking y Nidoqueen, o los dragartos gemelos, que tienes que matar a uno y con tiempo matar al otro, porque si no revive el primero, y Coppelius y Coppelia. Cambiarán los enemigos. Ahora,
Los personajes invitados, es decir, los cuales podéis tomar de un amigo o usar si los tenéis, son raros, pero son Albedo, Navia, es decir, te están dejando usar un poquito de geo a quien le guste el geo. Nahida, ya que tenemos Hidro, Crío, Anemo. Meter una Nahida sería para jugar estos equipos raros de Permabloom, que son interesantes porque los enemigos están congelados y recibiendo daño de Bloom. Pero no se utilizaron porque al final los equipos de Bloom giran alrededor de Nilou y Nilou no te permite jugar un Crío para jugar Permabloom, pero existen. Y por último, Arlequino. Quien tenga un Arlequino, la gran mayoría, dejad en los comentarios si tenéis Arlequino, se va a poder jugar Arlequino a vaporizados o a derretidos, ya que hay Anemos, Hidros y Críos, con lo cual Arlequino doble Hidro Anemo, Arlequino doble Crío Anemo, se va a poder jugar en este abismo, aunque recordar que cada personaje solo tiene 2 rayitos de energía para poder jugarse. Cuidado con esto, que mucha gente se queda sin poder jugar todos los personajes o sin poder guardar el personaje hasta el último piso, que es el boss más difícil. Así que se podrán jugar reacciones de Permabloom y de vaporizados y derretidos con Arlequino, o alguna combinación rara de quemadura y crepitar de Nahida más Arlequino, quien quiera jugarlos. Aquí comentar lo siguiente: se ha notado en el anterior abismo que nos han puesto Piros, Piros, Electros y Anemos, que querían que jugásemos equipos que son muy poco usados en Genshin, monopiros, monoelectros y sobrecarga, y se notaba muchísimo, querían probar. Y en este abismo es más de lo mismo. En este teatro imaginario nos quieren incentivar a jugar otra variante de equipo que no se juega nada, que son los Permablooms, si metéis a Nahida, que todo el mundo la tiene, o directamente Permafrost, que es otro equipo que han metido un nerf increíble en el abismo porque no se puede jugar, y mucho menos el Permafrost de Ayaka. El de Wrisley o el de Nubilet en la segunda mitad no está nada mal, pero el Permafrost Core con mayor daño por rotación del juego, que se usó durante todo Inazuma y la mitad de Sumeru, no se ha podido jugar, que es el equipo de Ayaka. Así que básicamente la línea que vamos a analizar es que todos los teatros imaginarios son para despertar mecánicas menos usadas. ¿Qué nos deparará el abismo de la 5.0? Lo traeré cuando esté próximo, pero os adelanto que ya está en la beta, ya está liqueado y tiene muchas sorpresas que no esperáis y muchas otras, y quien siga un poco el meta de Genshin sabrá intuir. Así que, poquito más. Los enemigos no están en la lista. Se ha intentado por todos los medios posibles, haciendo datamine, tratando de mirar todo lo posible para entrar, y hay una especie de placeholder, pero no se saben los enemigos que hay a ciencia cierta, y quizá los tienen reservados para el día que salga exactamente para darnos la sorpresa. Quizá más adelante, mejorando la tecnología y los datos de los servers privados de la versión, quizá en futuras versiones sí que sale ya un gráfico con los enemigos, pero básicamente con esto que hay aquí es muy fácil intuir que se va a poder hacer, y es más fácil siempre que el abismo natural, y lo sabéis. Este teatro imaginario es un nivel de dificultad mucho menor al abismo. Así que poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el apoyo, que ayuda mucho a que crezca el canal y a que lo vea cada vez más gente y a que salgan recomendados en YouTube y todo lo demás. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis, y chaito.